Bueno, y hoy es un día para repensarnos con el nido vacío, ese tema que varias personas han solicitado y que es una de las situaciones que se espera como con muchos sentimientos ambivalentes y que empieza como con esa parte bonita que me parece del nombre, el nido, que es esa construcción que hace el pajarito, ramita por ramita, todo el esfuerzo que pone ese pajarito para albergar ahí los huevos, para que crezcan los polluelitos. Pero si el pajarito la hizo bien, los polluelitos pues se tienen que ir, coger vuelo y chao, chao. Y generalmente ese nido de esos pajaritos, ni siquiera el que lo hizo se queda ahí, ese se irá a tener que armar otro nido. En los humanos, pues, sí nos quedamos con el nido que hemos armado y eso tiene sus ventajas, pero también sus dolores de los recuerdos, esa idealización del pasado y de todo lo que fue forjar ese nidito y todo ese acomodarse a que este nido fue hecho, pues, para tener unos hijos que hoy ya no van a estar, que ya se van a estar yendo del lugar, cumpliendo pues por lo que les corresponde de volar y poniendo un poco como el sello de calidad de que la tarea quedó bien hecha. Ah, pero difícil sí es. Entonces conversemos hoy sobre el nido vacío, qué significa, cómo se vive y cómo podemos tramitarlo de la mejor manera. Pues este tema es apasionante para mí, Vicky, porque es de los temas que uno dice, lo puedo hablar no con conocimiento de causa, porque no lo conozco todo, pero sí con conocimiento de vivencia, digamos, de que uno lo ha experimentado de alguna manera. Entonces, es un tema que es como de la entraña, cuando uno ha pasado, cuando uno ha transitado por ese camino. Y lo que tú dices, lo primero más lindo es eso del nido, ¿no? Porque es la construcción de lo que implica un nido, tan lindo que es la palabra, solamente la palabra nido ya es linda. Y se refiere pues a las aves, y se refiere a las aves porque las aves, es chévere ver cómo algunas aves botan a los polluelos del nido, Pero otras así empujado. empujados, que uno dice, uy, ese, lo ven en los documentales de la naturaleza, como esos polluelos caen al vacío, y uno dice, "Oh, esto". Y muchos efectivamente caen al vacío y no sobreviven, desafortunadamente, o sea que la metáfora puede ser un poco creepy, como dicen ahora los jóvenes, escalofriante, pero también hay otros polluelos que los padres o el ave se va a traer comida y cuando vuelve, el polluelo ya no está. Se fue porque ya estaba maduro, le dio por explorar y por mirar los alrededores del nido y descubrió que podía irse. Entonces, bueno, eso con respecto a las aves. Y si uno va a ver con respecto a otras especies de animales, es maravilloso. Por ejemplo, los caballos, cuando el potro ya cumple cierta edad, el padrote lo saca del hato, lo saca de la manada y dice, bueno, usted se va a conseguir sus yeguas, se va a conseguir su propio grupo, porque aquí ya no puede estar, aquí no hay cabida para usted. Y otro ejemplo quiero que lo vayamos pensando como metafórico en lo que nos pasa en la vida cuando se van los hijos. Otro ejemplo que me daba el otro día un paciente que me pareció formidable, que era unos pumas en la Patagonia, que el puma, en vez de que los hijos, los cachorros, bueno, ya cachorros un poco más grandes, se vayan, ella, la madre, es la que se va y los deja. Y entonces los deja para que ellos construyan un clan o construyan una manada, pero ella es la que se va. En este caso no es el hijo el que se aparta de los padres o de la madre o del padre cuando son padres los que se han encargado de la crianza, solo el padre o solo la madre, sino que en este caso él es el que toma distancia. Y es linda esa metáfora porque uno se da cuenta que se siente profundamente adolorido de que los hijos se vayan, pero hay un momento en el que uno sí debería ser consciente de tomar distancia, porque tenemos esa tendencia a absorber, a abarcar, a estar llenando todas las necesidades de los hijos. Cuando llega un momento en que así como ellos tienen otras necesidades, nosotros tenemos otras necesidades
hay que aprovechar ese momento. Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Pero quería hacer esa introducción de cómo en la naturaleza, esa palabra tan linda que tú estabas diciendo, como el término utilizado que es el miedo vacío, se da en muchas otras circunstancias en la naturaleza y nos sirve de ejemplo para muchas de las cosas que pasan en los seres humanos. Y ese nido vacío, como tiene también variaciones, como decías, de los pumas, también en las culturas. Me acordaba que alguna vez un paciente que fue a vivir a Estados Unidos y necesitábamos pues que también tuviera ya un psiquiatra presencial, después me llamaba y me decía, no, y esto está muy difícil porque es que ese psiquiatra no me entiende, porque a él le parece que yo soy muy raro, porque a los 23 años pues todavía estaba viviendo con mis padres. Claro, culturalmente, toda esta parte nuestra latina es muy todavía de cuidar y proteger, pues todavía en la vida adulta, en otras partes, a la mayoría de edad, los hijos ya se van y ya se asume que están listos para seguir solos, vivir solos, tomar sus decisiones, pagar sus cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, para este psiquiatra americano, pues claro, el estándar de lo que encontraba con esta persona para nosotros tan normal y tan cotidiana que a los 23 años todavía estaba siendo sostenido por los padres, viviendo con los padres, que era la primera vez que iba a migrar y a vivir solo y a empezarse a defender, ni siquiera todavía económicamente, sino en tomar decisiones y lavar su ropa y sus platos. El psiquiatra lo veía como algo muy patológico. Pero bueno, en nuestro entorno esa salida del nido tiende a ser un poco más tardía. Entonces, ¿cómo va cambiando según las dinámicas, las culturas, las creencias y también las particularidades de cada familia? Así como el pajarito que lo botan, a veces hay familias que sacan más rápido, a veces hay familias que retienen, porque claramente es un proceso de soltar, es un proceso de cambiar y es un proceso que dependiendo de cómo viene uno viviendo la vida, y la relación que ha construido con esos hijos y con la pareja, si tiene pues en ese momento aún la pareja, pues también eso va a incidir en cómo se ve ese momento y qué tanto duele o qué tanto se hace llevadero, porque hay parejas que se han, por ejemplo, dedicado mucho a cuidar a los hijos, pero no a cuidar la relación. Y cuando se van los hijos, se miran y encuentran que, bueno, usted y yo, ¿y qué somos? No, no nos conocemos. Si ya no somos los papás de quiénes somos. Y es un momento entonces que a veces también coincide que no solamente se están yendo los hijos, sino que toca ver si esa persona que ya no conozco, todavía tenemos algo por donde seguir, algo por lo cual construir. Y a veces sucede que algunas personas también entran en rupturas de pareja porque ya no encuentran que hubiera algo más allá que los uniera, porque solo se quedaron a través de los hijos. Y ese sí es un tema pues muy importante para trabajar quienes todavía no están llegando allá, para que trabajen si tienen pareja en esa relación y no se queden solo alrededor de ser los papás de, para que en ese momento que ya no tengan los hijos, más bien sea que privilegio que ya existe el espacio, el tiempo y el tiempo en la cabeza también para poder albergar la relación de pareja en otro momento diferente de la vida, ya no con el mismo impulso que se empezó, pero con otras circunstancias. Pero si no se fue trabajando y cultivando, pues esos dos desconocidos de pronto ya no van a ser ese mismo match. Quienes no tienen pareja, pues de pronto también se pueden tornar más aprensivos a ese momento de me voy a quedar en soledad, en silencio, qué va a pasar, yo qué voy a hacer, qué va a hacer con mi rutina. Tema también importante de que por eso es tan clave mantener los equilibrios, que si uno ha volcado toda la vida y ha puesto en los hijos la razón de ser, de vivir, de trabajar, de actuar, de pensar, de respirar, pues cuando los hijos salen de casa, pues entonces se le están llevando a uno la razón de vivir. Entonces, los hijos se van con culpa y uno se queda desmembrado de que me desbarataron. Entonces sí, es clave tomar todas las precauciones de que aunque son un espacio de la vida maravilloso y de que ese nido se hizo pues para acogerlos, no era para que se quedaran infinitamente ni para que se volvieran la única razón de la vida. Entonces sí hay que estar preparándose para la llegada de ese momento que sí va a traer cambios, que sí de todas maneras es un duelo. Es imposible pues que se viva como si no pasara nada. Cambian muchos momentos, además pues porque uno ya está también biológicamente en otro momento de la vida, de
otros estándares, de otras necesidades, probablemente de otros cambios en la salud. Pues si nos vamos preparando y vamos entendiendo lo que va a llegar y hemos tomado precauciones para que sea pues más amable, probablemente no nos dé tan duro el duelo porque de todas maneras sí es un duelo. Ese miedo vacío sí va asociado con la idea de duelo porque va a cambiar la vida y vienen todos esos miedos también de, bueno, ¿y será que estos sí están listos para irse? ¿Será que sí les va a ir bien? ¿Será que se van a estrellar? ¿Cómo? Ya quisiéramos seguirlos protegiendo infinitamente. Entonces también es el duelo con la incertidumbre y el miedo de qué va a pasar y cómo les va a ir. Ya que tú además tienes muchas vivencias ahí alrededor de ese tema, bueno, ¿cómo más nos quisieras aportar en este tema? Claro, yo en toda esa reflexión, todo este tiempo que he reflexionado sobre eso, y que hay algo que me llama a mí poderosamente la atención, y es por qué es tan difícil, o bueno, algo más que me llama la atención, algo que he pensado mucho, por qué es tan difícil. Tendríamos que devolvernos a lo que es la labor de parentaje, hablando de maternaje y paternaje en los años de crianza. Y si uno recuerda, no solamente los recuerdos, si uno mira alrededor y ve los padres jóvenes en su labor de cuidado y de crianza, se da cuenta cómo eso le absorbe a uno tanto tiempo, tanta energía, ¿sí? Tanto esfuerzo físico, ¿sí? Porque es un esfuerzo físico, digamos, es mantenerse uno en movimiento permanentemente detrás de cuando es el toddler, cuando es el caminador, es el caminador, cuando es el que está ejercitándose, pues hay que hacerle juegos, todo esto. Bueno, cómo esa labor de paternaje le lleva a uno, le consume tanta energía, le hace a uno que uno esté volcado totalmente, obviamente tiene su trabajo y tiene pues sus labores cotidianas, pero realmente le absorbe a uno, digamos que el 100% de la atención y del tiempo. Entonces, cuando uno le ha dedicado algo, tanto esfuerzo, y llega el momento en que esa labor, ese trabajo, esa obra, porque es una obra de arte, se culmina, uno mira atrás y dice, wow, yo ¿qué más hice? Sí, puede pasar, ¿no? No estoy generalizando, pero es un fenómeno frecuente que uno le dedicó tanto a eso que descuidó porque además la naturaleza es así, un poco el instinto, ¿no? Si no seguramente los seres humanos no llegaríamos a feliz término porque los cuidadores estaríamos, no, yo puedo postergar darle la comida a este, puedo postergar llevarlo al colegio, uno de esas cosas no las puede postergar y lo que hay que hacer es hacerlas y volcarse hacia ese ser humano para que ese ser humano crezca, esté sano, tenga las habilidades para defenderse en la sociedad. Entonces, el paternaje es una cosa tan desgastante, ¿sí? Cuando yo estoy en un restaurante y veo a sus padres con bebés que sentaditos en la silla de comer, digo, ni comen ellos, ni disfrutan lo que piden, pero así estuve yo, igualita, no estoy haciendo una crítica ni más faltada, sino que me pongo a ver en qué momento tuve yo la, la, sí, digamos, el espacio para volcarme así hacia los hijos y olvidarme y postergar el placer de disfrutar una sopa, de disfrutar un postre, porque todo está, o disfrutar un momento mirando al cielo. No hay, esos momentos son muy escasos o ausentes. Entonces, cuando llega la culminación de esta labor, uno dice, es obvio que uno se sienta un poco como vacío, como wow, y todo esto que hice, ¿qué? Pues todo esto que hice está depositado de alguna manera en ese ser humano que es lo que yo siempre digo, que es como que a uno se le van pasando los años, uno se va envejeciendo, el mundo, digamos, va cambiando para uno, pero todo eso va siendo depositado en esos hijos, ¿no? En esa gente joven, en esas nuevas generaciones. Entonces, es algo inevitable. Uno dice, Vicky decía esto de que las parejas tienen que cultivarse y uno ve que las parejas jóvenes hacen esfuerzos, pero realmente el tiempo que absorben los hijos en la crianza es mucho, la dedicación es mucha, la energía es mucha
Y yo recuerdo cuando yo estaba soltera, yo tenía un gran amigo que tenía un bebé y su esposa, y yo llegaba, ay, ustedes no han ido a cine. Y decía, no, no tenemos tiempo de ir a cine. Y entonces yo, ay, pero ¿cómo no han visto la última película? Bueno, pasó el tiempo, yo tuve mis hijos y me volví a encontrar con esta amiga y me decía, ve, ¿por qué? Usted llegaba aquí muy oronda a preguntarnos si no habíamos ido al cine, si no habíamos hecho. Y es que realmente uno pierde esos espacios, pierde esa capacidad porque está cansado, prefiere dormir. Entonces, digamos que hay una razón para sentir esa sensación del nido vacío. Hay todo un bagaje, todos unos antecedentes, la historia, lo que ha ocurrido, lo que uno ha hecho, que llevan a que sea real, sea una situación real de vacío, ¿sí? De vacío no solamente de que se fueron de casa, sino que uno queda vacío por todo lo que le dedicó, por todo lo que sacó y que a veces no repuso, ¿sí? No repuso, como decía Vicky, porque no cultivó ciertas cosas de su ser, de ciertas actividades, ser, cosas de aficiones, eh, inquietudes intelectuales, en fin, no las cultivó y llegó ese momento y entonces quedó uno vacío. Eso no quiere decir que no se puedan eh, re- restaurar o no se puedan adquirir nuevamente, que eso es lo maravilloso del ser humano. A mí el ser humano me, digamos, me apasiona en el sentido de que uno siempre puede, mientras tenga sus facultades mentales, siempre puede, tiene la capacidad de reconstruirse, renovarse. Entonces es un momento en el que uno se puede renovar si no hubo cosas ahí cultivadas. Si las hubo cultivadas, pues se dedica uno a, a promoverlas. Si no las hay, pues las puede uno adquirir. Eso es más o menos sí, la enseñanza del vacío o la implicación del vacío. Y encontrar, bueno, en pandemia se usó mucho una palabra que todos quedamos hastiados, que era reinventarse, pero bueno, acá también aplica el reinventarse en ese nuevo momento de tantas circunstancias, aprendiendo y entendiendo que no va a ser igual, que ya la energía pues que se tenía para invertir ahí ya no se tiene de la misma manera, pero que igual hay todavía tiempo y energía para otras cosas, que ya no será ese proceso de crianza y que si ya uno la está identificada, será bueno, este es el momento. Y si no, pues habrá que empezar a esculcar y escudriñar y a ver qué encontramos. Es curioso como hay cosas que tenemos tan anunciadas en la vida como la muerte, el retirarnos del trabajo, la salida de los hijos del hogar. Eso está diseñado, eso está clarito que eso algún día va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos que va a llegar. Y sin embargo nos llega y nos coge un poco desubicados y nos da tres vueltas cualquiera de esas situaciones. Pero bueno, no tenemos que quedarnos con que en el nido vacío nos quedamos siempre vacíos. Sí, queda desocupado el nido y habrá que empezar a ver cómo se vuelve a construir los espacios, los tiempos, la sensación de soledad, cómo se va migrando a otro tipo de circunstancias, cómo aprende uno a comunicarse ya con ellos, no hay en casa, sino en las opciones que existen, que bueno, por fortuna hoy existen muchas formas de comunicarse y de estar más cercanos a través de todos estos medios de pantallas y demás. Pero sí hay opciones para acomodarse a ese nuevo momento después de haber invertido tanto esfuerzo, tiempo, dedicación, energía, proyectos, sueños, frustraciones, dolores de cabeza y trasnochadas, porque eso es una mezcla de todo. Entregar el diploma, ya se lo dan a uno cuando se van de la casa, ese fue el diploma, ya graduados, y ahora qué haces de aquí para adelante, que ya no toca ir a clase de todos los días crianza, sino ya estás graduado de crianza, bueno, ¿qué sigue ahora después de ese grado? ¿No? Siempre siempre asusta la nueva etapa, siempre asusta cómo lo va uno a vivir y cómo se va a acomodar, pero hay opciones y lo importante es empezar a encontrar dentro de uno y dentro de su entorno, pues de qué se va a agarrar y cuáles van a ser esas nuevas reinventadas de vida para que no se viva pues esa ida de los hijos con la sensación pues de se me acabó la vida, sino con el duelo normal que irá mejorando y progresando
Duelo que no solamente pues es para los padres, ¿no? También los hijos pues también se van con temores, incluso un día me decía una paciente muy jocosa que, bueno, que ya se había ido el último hijo de la casa y que qué enojo porque pues esta persona ya dijo, ah, no, esa habitación la va a poner en un taller de costura, entonces sacó todo lo que tenía que ver pues con camas y eso. Y luego ese último hijo estaba, pero como así, entonces Indignado. ya no hay espacio para mí en la casa. No, ya no, es mi taller de costura. Claro, ese hijo también resintió, ah, porque sí quería que la mamá le guardara, le tuviera ropa guardada, la cama lista y todo para cuando él quisiera eventualmente pasar. Y esta mamá sí dijo, no, nada, ese espacio lo tomo para mí, ese tiempo lo tomo para mí, pero ese hijo en cambio sí era el que estaba como ahí patinando, ay, como así que sí me fui, que sí me fui, como me están esperando aquí, como muy de vuelta, ¿no? Entonces sí, es una situación que se vive en doble vía, donde pues la parte de vacío se siente más desde los padres, pero los hijos obviamente también van con ese temor y también de qué va a pasar con los padres y sí, de qué tanto los vuelven por ahí a coger, pero bueno, los papás siempre vuelven a coger con las alitas y si toca volver a hacer niditos, se vuelven a hacer niditos, ese sí no es el lío. Pero sí podemos ir resolviendo y transitando esta etapa de nido vacío, encontrando nuevas formas de sentirnos bien y de sentirnos activos y de sentirnos útiles y de todo ese afecto empezar a ver, bueno, cómo lo vamos a estar poniendo, si con la pareja, si en las actividades que hacemos, si bien Amigos. con los amigos, o sea, todo ese tiempo y afecto y todo eso que teníamos que invertíamos tanto en los hijos, bueno, ahí está. ¿Cómo lo vamos a poner que nos haga sentir bien? Entonces, sí hay caminos. También denos ideas, escríbanos cómo les ha ido con el nido vacío, cómo lo manejan, qué tips le pueden dar a las personas para que lleguen a esta etapa con menos miedo y con un poquito más de planes de qué se puede hacer. Gracias pues por acompañarnos, por repensar en todas las etapas de la vida y hoy por repensar en el nido vacío.